Buenas noches, esta es una presentación acerca de la contratación estatal presentada por Carlos Andrés Santa Cruz para la Escuela Superior de Administración Pública y la materia Derecho Administrativo. ¿Cómo definimos la contratación estatal? Como cualquier contrato que se celebra desde la administración pública para la prestación de un servicio o un bien. Es un acto jurídico que le genera obligaciones tanto al contratista como al contratante en la ejecución del mismo. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos para poder prestar un servicio público o para proveernos de algún tipo de bien inmueble, mueble, o, o contratar algún servicio que no sea del resorte de nuestra entidad estatal. Cosas que se pueden contratar, hay muchas. La habilitación de un espacio, la construcción de una obra pública, el, un proyecto social. Todas son cosas que la administración no provee desde tal, o la entidad estatal no provee desde sí misma, sino que tiene que a través de un tercero hacerlo. Sí, está arreglado por la ley 80 del 93 y aquí pues encontramos una definición que es donde dice que es un acto jurídico que genera obligaciones, como ya lo habíamos mencionado, que son celebrados por las entidades del Estado y reglamentadas por las decisiones del derecho público y privado. ¿Qué fin tiene? Busca el cumplimiento de los fines del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la contratación la administración pública o cualquier órgano administrativo busca cumplir de su fin, de los fines que se ha trazado, de las metas y planes de gobierno o planes de desarrollo que trazados. Busca que la correcta y eficiente prestación de los servicios públicos. En muchos casos nuestras entidades no son las únicas que generan, no son las únicas, o no tienen la misión directa de hacerlo, de prestar un tipo de servicio, y tienen que hacerlo a través de otros. Cosa que sería muy complicado si tuviera que prepararse a sí misma para proveerlo. Entonces es más fácil contratando un tercero especializado en esto que lo ejecute bajo la supervisión de la administración. Y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. ¿Qué quiere decir? Que podamos prestarle el servicio, o sea, satisfacer la necesidad y ejercer y facilitar el ejercicio de derechos por parte de los administrados, sean de una entidad territorial, en caso que serían los ciudadanos, o simplemente la población objetivo de cualquier tipo de entidad. ¿Qué principios aplicamos? Aplicamos la transparencia, la planeación, la economía, la responsabilidad, la selección objetiva, la publicidad, el debido proceso y la supremacía sustancial sobre lo formal. ¿Qué quiere decir? Que la administración pública tiene que ejercer esos principios siempre que vaya a prestar un procedimiento de contratación. La transparencia se refiere a que debe ser un proceso público, publicitado, es decir, que se haga de manera abierta, donde las partes puedan intervenir y pues de forma transparente y leal. Planeación. La planeación se refiere a que los procesos deben ser planificados, no puede salir a contratarse de la noche a la mañana, sino que tiene que responder a un plan de compras. La economía refiere a que la administración tendrá que favorecerse no solamente al beneficiario, sino a sí misma, guardando unos principios el principio de economía, que es decir, que en la compra de un no se vaya a ver perjudicado el patrimonio o el presupuesto de la entidad. La responsabilidad es que se definan las cargas necesarias y los escenarios donde la administración, como el contratista, tendrá que responder por los actos derivados de la administración, ya sean hechos, operaciones o actos generados. La selección objetiva es que tiene que responder a unos criterios, a los criterios anteriormente descritos, y estos en un proceso de selección donde gane, donde la propuesta que reciba el beneficio o el contrato
lo haga haciendo por lo expuesto dentro de su propuesta. No puede ser una, una presentación, una selección a dedo, sino que tendrá que ser una selección que siga un riguroso procedimiento y de evaluación de los criterios necesarios. Publicidad significa que tiene que ser público, ya sea a través del SECOP o a través de otro medio, donde el objeto del contrato sea publicado y los tiempos de contratación también estén a la vista de todas las personas. El debido proceso pues se refiere al derecho constitucional, que es de ser llevado ante un debido proceso, que se sigan unas pautas y unos pasos necesarios para esto. Que es aplicable a quienes, a las entidades estatales, a los servidores públicos, a los contratistas, y el Ministerio Público será el órgano de control. Se refiere esta diapositiva a la ley o reglamentación de la contratación, donde encontramos que la contratación se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, pero sobre todo pero tiene unos actores específicos: las entidades estatales, los servidores públicos, los contratistas y el Ministerio Público como el órgano de control. ¿Quiénes son las entidades del Estado? Esto está arreglado en la ley 80 y serán la nación, los diversos órganos regiones, departamentos, provincias, la ciudad, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas que se puedan constituir a futuro, las asociaciones de municipios, los territorios, los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y todo tipo de entidades donde el Estado tenga una participación superior al 50%. O sea, es decir, que esas entidades que se generan, donde hay participación de públicos y privados, serán sujetos del proceso de contratación estatal y contemplado en la ley 80 cuando el Estado participe con el 50% o más del patrimonio de la entidad. También lo son el Senado y la Cámara de Representantes, los órganos judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, los órganos de control, las contralorías, tanto la Contraloría en general como las contralorías departamentales o municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría, los ministerios, departamentos administrativos, las unidades administrativas especiales, las superintendencias, los órganos o dependencias del Estado facultados por la ley. ¿Qué quiere decir? Que no solamente sino que en la medida que se cree una nueva toda forma jurídica que tenga dentro de su normatividad la posibilidad de contratar, esta tendrá que someterse a lo contemplado en la ley 80 y pues en las otras reglamentaciones. ¿Quiénes son los servidores públicos? Son personas naturales que prestan servicios dependientes de organismos y entidades estatales. Ellos, porque hacen parte de la contratación pública, porque son quienes como tal se encargan de ejercer las funciones competentes a las entidades estatales, ya que pues son quienes realizan los procesos de ejecución, supervisión. Todo esto está en manos de los funcionarios. Por eso la ley 80 los define diciendo que son personas naturales que dependen de organismos y entidades estatales. Los funcionarios de entes de participación mixta, se dice que se aplicará a los representantes legales, funcionarios de nivel directivo, ejecutivo o asesor. Es decir, que cuando encontramos una entidad donde no solamente la participación es del 100% de la entidad estatal o de la administración pública, sino que existe participación de privados, la responsabilidad de los actos y la responsabilidad sobre la contratación estará recayendo sobre los representantes legales y los funcionarios de un nivel directivo, ejecutivo o asesor. Son esos funcionarios de alto rango pues que se encargarán de responder por cualquier inconveniente que es presentado dentro. Se define a los contratistas. Los contratistas, ¿quiénes son? Son personas naturales o jurídicas, es decir, puede ser una persona específica o una persona, empresa, asociación
fundación, ONG, cualquier tipo de forma de persona jurídica que sea capaz de realizar un contrato, y pues estará ligada por un tiempo no inferior al plazo del contrato. Es decir, que si tenemos un contrato por un año, por un año debe ser este el monto mínimo más un año más, donde estará pues donde se tendrá que las repercusiones legales que hayan necesarias. Las uniones temporales o consorcios entre personas jurídicas para ejecutar un programa, un contrato. Es decir, cuando una entidad sola no pueda realizar la ejecución completa del contrato, podrá crear formas para unirse con otra entidad y generar y poder ejecutar el contrato necesario. ¿Sí? Para esto se generan de unas figuras: la unión temporal, el consorcio y la promesa de asociación. Es decir, que ellos son una o más, dos o más personas naturales o jurídicas que se unen para poder ejecutar un contrato cuando no son cuando de forma individual no le es rentable o no es capaz o pues no tiene la capacidad para realizarlo.